El día de hoy agradezco su presencia, su conexión, dado que nosotros pues, sabemos que este no es el horario de clase, pero también tenemos conciencia de lo importante que es nuestra alianza con el Grupo Retorna. Hoy le queremos dar la bienvenida a Jason Iván Montenegro, que es profesional de educación y alianzas del Grupo Retorno, a quien siempre agradecemos su disposición y desde el año pasado estamos trabajando de la mano y ahora que pues que el Grupo Retorno se acerque a nosotros, pues nos hace muy felices, Jason. Entonces, yo no te quiero quitar el protagonismo. Yo, esta es tu sesión solo y únicamente para ti y aquí estaremos detrás de cámaras para apoyarte en lo que necesites, Jason. Bienvenido. Muchas gracias, profe Beatriz y Kenny. Gracias por la invitación y por supuesto a todos los estudiantes que nos acompañan en este momento por su tiempo y disposición. Así es, mi nombre es Jason Montenegro, soy ingeniero ambiental y actualmente me desempeño como profesional de educación y alianzas de Asociación Grupo Retorna y pues el día de hoy vamos a realizar una capacitación sobre los modelos de implementación de los esquemas de responsabilidad extendida al productor y su aporte a la economía circular en nuestro país. Ya en un momento les voy a iniciar a compartir pantalla. Gracias. Listo. Llamo porque es que no me deja el computador. Listo, como les decía, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los modelos de implementación de los esquemas de responsabilidad extendida al productor REP y su aporte a la economía circular en nuestro país. ¿Cuáles son las temáticas que vamos a abordar? En primera instancia vamos a hablar acerca de la generación de los residuos postconsumo en nuestro país. También abordaremos todo lo relacionado con la Estrategia Nacional de Economía Circular, generalidades de los sistemas de recolección selectiva, operatividad y gestión de los residuos postconsumo. Hablaremos acerca de algunas barreras identificadas, incentivos que proponemos e igualmente indicadores y metas. Como bien mencionaba al inicio, siéntase en libertad de realizar cualquier duda, pregunta o inquietud durante la presentación o al final de la misma. La idea es que sea pues una charla muy amena en donde de manera conjunta podamos, por así decirlo, socializar estos temas para que ustedes tengan la mayor claridad frente a cómo funcionan estas corporaciones postconsumo en nuestro país. Entonces, iniciamos. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que para el año 2026 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene estimado que nosotros los colombianos generemos 216.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, dentro de los cuales pues están los computadores, partes de computadores, electrodomésticos de línea blanca como las neveras, lavadoras, hornos microondas, aires acondicionados? Quizás 216.000 puede sonar una cifra bastante grande y pues nosotros somos ingenieros, entonces podemos tener, por así decirlo, una dimensión de lo que significa, pero para ponerlo en números más reales, esto equivale a llenar 11.077 buses biarticulados de Transmilenio, que son 5.5 veces más de la flota vehicular actual que tiene el Distrito Capital. En el caso de las baterías plomo-ácido de carros y motos, Colombia tiene un promedio de generación de 28.000 toneladas al año, lo que equivale a llenar 1.000 volquetas de 28 toneladas de capacidad como la que vemos en la imagen. O en el caso de los envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, por ejemplo, nuestro país el año pasado generó 4.8 toneladas de estos envases y empaques, lo que equivale a generar 81.051 envases y empaques de insecticidas de uso doméstico como el aerosol de Ray, Baygon, esas plaquitas laminadas, los difusores eléctricos, que equivalen a llenar un camión cisterna como el que vemos en la imagen. En el caso de las pilas, creo que todos utilizamos pilas en la casa. En 2018 los colombianos generamos 1.950 toneladas de estas pilas, que equivalen a llenar 61 tractomulas de 32 toneladas de capacidad. Y en el caso de las llantas, nosotros los colombianos tenemos un promedio de generación de 3 millones de unidades al año,
De hecho, Bogotá ya está siendo catalogada como una ciudad de llantas abandonadas en América Latina. Y esto porque esos 3 millones de unidades al año representan llenar 22.5 piscinas olímpicas de llantas. Ahora bien, les hago la pregunta, ingenieros, ¿a dónde creen ustedes que llegan gran cantidad de este tipo de residuos? Me pueden contestar por el micrófono o en el chat, como ustedes quieran. A los rellenos sanitarios, A los rellenos sanitarios, muy bien. ¿A dónde más creen que están llegando estos residuos? a las fuentes hídricas, Fuentes hídricas, sí, rellenos sanitarios, fuentes hídricas, botaderos a cielo abierto, en fin. Como ustedes dicen, muchos de estos residuos están siendo dispuestos inadecuadamente y de esta manera estamos generando una serie de impactos ambientales negativos dentro de los cuales tenemos contaminación del suelo y por supuesto disminución de la cobertura vegetal y de especies, proliferación de vectores, incremento en la concentración de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, porque por ejemplo, si nosotros tenemos una nevera antigua en casa de más de 10, 15 o 20 años, en la parte de atrás de esta nevera nosotros vemos una rejilla, ¿cierto? Que pues consiste en el sistema de refrigeración de la misma. Esta rejilla muchas veces o en algunos momentos del día permanece a alta temperatura, que de hecho en algún momento o años atrás se tenía la vieja costumbre de colgar el saco del uniforme el domingo a las 6 de la tarde y el lunes muy temprano ya estaba seco y abajo en el compresor los tenis de educación física del día siguiente ya estaban secos. ¿Alguien sabe o conoce qué tipo de sustancia está contenida en esa rejilla o en ese sistema? Refrigerantes. Gases refrigerantes, exactamente. ¿Y qué pasa? Cuando pasa un recuperador informal o mal llamado chatarrero por enfrente de nuestra casa, comprando este tipo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nosotros por un incentivo económico de 50.000 o de 30.000 pesos entregamos nuestra nevera usada. Y resulta que ellos no cuentan con la tecnología para hacer el manejo de este tipo de sustancias. Entonces, por 30.000 o 50.000 pesos estamos contribuyendo con el aumento del agujero de la capa de ozono y del calentamiento global. ¿Por qué? Porque los gases refrigerantes son sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y ellos, al no contar con la tecnología para hacer el manejo de este tipo de sustancias, cuando yo les entrego mi nevera usada, ¿qué hacen? Extraen las partes valorizables como el cobre, en ese sentido revientan por supuesto ese circuito y liberan inmediatamente esta sustancia agotadora de la capa de ozono a la atmósfera. Entonces de ahí la importancia de hacer una correcta separación y entrega de este tipo de residuos de manejo especial o manejo diferenciado que son los residuos post-consumo. También tenemos la contaminación del agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las baterías usadas plomo ácido. ¿Qué pasa con estas baterías? También estos señores recuperadores informales o mal llamados chatarreros pueden pasar comprándonos la batería del carro de la moto. ¿Y qué tiene esta batería? Tiene ácido sulfúrico y tiene plomo. Ellos como tampoco cuentan con la tecnología, lo que hacen es desensamblarla artesanalmente y verter este ácido sulfúrico, por supuesto, al grifo o en el cuerpo de agua más cercano, o aquí en Bogotá, en donde se ha presentado también en los mal llamados caños, que son los canales del sistema hídrico distrital, y de esta manera pues están generando la contaminación del recurso hídrico. Y por supuesto el agotamiento de la vida útil del relleno sanitario, pues como bien sabemos, esta alternativa a disposición no se diseñó para este tipo de residuos. También estamos generando una serie de impactos negativos en nuestra salud. Por ejemplo, riesgo de contraer cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos una exposición prolongada a sustancias peligrosas y altamente tóxicas como el plomo y otros metales pesados. Inhalación de vapores de ácido sulfúrico y de plomo. ¿Por qué? Porque saben ustedes qué hacen con las baterías, funden el plomo artesanalmente. Entonces, imagínense esos mecanismos de recuperación artesanal, los efectos que causan en el ambiente, ahora bien lo que causan en nuestra salud.
De ahí se desencadenan una serie de enfermedades respiratorias en la piel, en los huesos, cardiovasculares y renales. Y de esta manera estamos ocasionando una serie de enfermedades sistémicas que afectan directamente al sistema nervioso central. Incluso en barrios aledaños al relleno sanitario de Doña Juana, por la presencia de todos estos tipos de contaminantes y metales pesados, ya estamos viendo problemas en el crecimiento y desarrollo de los niños, de las madres gestantes, problemas en la salud de los adultos mayores, olores ofensivos, presencia constante de vectores, entre muchos otros. Sin embargo, en nuestro país, desde hace más de 15 años se viene adelantando una estrategia que busca promover y garantizar que este tipo de residuos de manejo especial y manejo diferenciado, que por sus componentes y características no podemos disponer en conjunto con los demás residuos sólidos domésticos que generamos en el hogar, reciban una gestión ambientalmente segura. En este orden de ideas, la estrategia en mención tiene como elemento fundamental el principio legal de responsabilidad extendida del productor. ¿Alguien sabe o conoce qué es eso de la responsabilidad extendida del productor? ¿O qué han escuchado? ¿O qué conocen? O ingenieros, ¿ustedes qué pueden inferir cuando escuchan responsabilidad extendida del productor? La responsabilidad extendida del productor, pues lo que yo tengo entendido, es un principio que se basa en, por decirlo así, obligar a los productores de residuos no biodegradables a garantizar, o sea, a garantizar, ya sea con el financiamiento, con el desarrollo, la gestión postconsumo de estos residuos una vez pues el consumidor haya finalizado su uso. Así es. Este principio legal es un instrumento de política pública ambiental que extiende las obligaciones, como tú bien mencionabas, de los productores físico-financiera con respecto a sus productos en la etapa de postconsumo de su ciclo de vida. Por poner un ejemplo, si yo soy un productor, un importador o un distribuidor de este tipo de productos de consumo masivo, por ejemplo, las pilas, en Colombia, al ser productor, importador o distribuidor, por obligación, yo tengo la responsabilidad de implementar mecanismos de recolección selectiva para que los usuarios o consumidores, cuando dejen de utilizar el producto que yo importo, distribuyo o comercializo, no vaya a parar a un relleno sanitario, sino reciba una gestión integral. Sin embargo, como veremos más adelante, esta responsabilidad no es únicamente del productor, son varios actores de la cadena de valor en donde incluso nosotros como usuarios o consumidores de a pie, quizás tenemos el rol más importante de esa cadena de valor, porque como ustedes ya se darán cuenta, somos el eslabón o por así decirlo, somos esa parte fundamental que es quien determina finalmente que el residuo obtenga o no esa gestión integral. Es importante mencionar, como les decía, que la incorporación de este concepto de responsabilidad extendida del productor en nuestro país no es nuevo. Desde el 2005, con la expedición del decreto 4741, en donde se reglamenta la gestión integral de los residuos peligrosos, se empezó a hablar de la responsabilidad de varios actores de la cadena de valor. A partir de este momento se inició con la expedición y reglamentación de diferentes corrientes de residuos de manejo especial o manejo diferenciado para que se iniciara con la recolección selectiva de los mismos. De esta manera, la primera norma que incluye explícitamente el concepto de responsabilidad extendida del productor es la resolución 693, por la cual se reglamenta la recolección selectiva de plaguicidas de uso agrícola. En 2010 se reglamentó la recolección de pilas y medicamentos, en 2011 las baterías usadas plomo ácido de vehículos y motos, en 2012 llantas, computadores y luminarias, en 2013 insecticidas de uso doméstico, se expidió la ley que reglamenta la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en 2014 se inició con la recolección selectiva de electrodomésticos de línea blanca como lo son las neveras. De hecho, Colombia es pionero a nivel Latinoamérica con la corporación Red Verde, como veremos más adelante.
En el 2017 ya se reglamenta la Política Nacional para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. En 2018 se expide la resolución 1407 que reglamenta la gestión integral de envases y empaques de plástico, papel, cartón, vidrio y metal, y para el próximo año ya tenemos, por así decirlo, el primer corte con respecto al cumplimiento de metas, específicamente todo lo relacionado con la recolección de cada corriente de residuos. Y como país, pues ya tenemos algunas metas para el año 2022, por supuesto 2030, con respecto a la gestión integral de este tipo de residuos de manejo especial y manejo diferenciado. Todo, por supuesto, basados en modelos europeos y de muchos otros países, en donde, si bien es cierto, hacen la recolección selectiva de más de 18 corrientes de residuos, se espera que en los próximos años Colombia alcance ese modelo. Pues siempre ha sido característico, separemos los residuos aprovechables, los ordinarios, los orgánicos. Ahora están este tipo de residuos postconsumo. Ya desde el próximo año inician los pilotos de envases y empaques, entonces se espera que con la ayuda y la cultura de todos nosotros los colombianos y por supuesto de nosotros como profesionales ambientales, la implementación de estos sistemas de recolección selectiva faciliten el cumplimiento de metas no solamente a nivel país, sino a nivel regional. De esta manera, como les mencionaba, dentro de las generalidades del marco normativo, son varios actores de la cadena de valor que tienen responsabilidades. Si bien es cierto, este principio legal de responsabilidad extendida del productor explícitamente habla de productores, importadores como principal responsable, no son los únicos. En este orden de ideas, como les decía, productores, importadores y comercializadores están en la obligación de financiar e implementar estos mecanismos de recolección selectiva. Por supuesto, diseñar también campañas de información y divulgación pública para que nosotros como usuarios o consumidores identifiquemos cuáles son los canales de devolución a través de los cuales podemos hacer la correcta disposición de este tipo de productos de consumo masivo que, como bien les decía, no los podemos disponer en conjunto con los demás residuos sólidos domésticos. Y por supuesto, garantizar que este tipo de residuos tengan una disposición ambientalmente segura. Otro actor muy importante de la cadena de valor somos nosotros los consumidores o usuarios de este tipo de productos de consumo masivo. Y por norma tenemos dos grandes responsabilidades. Me gustaría saber, ingenieros, cuáles creen que son esas dos grandes responsabilidades que como usuarios o consumidores tenemos nosotros los ciudadanos. Ya te van a contestar, solo que es que la señal llega lentamente al oído, se procesa, pero ya te van a contestar, Jason, no te preocupes. Tranquila, profe, no hay ningún problema. Yo aprovecho y voy tomando agua. Dale. Sigue llegando la información, no sé si quizás, Jason, qué pena, repites la pregunta, solo si por si alguna razón ellos se desconectaron o se cayó la señal, es que es extraño porque ellos son muy activos en clase. Tranquila, Sí, claro profe, que sí. pues de hecho Laura contestó y ella pues respondió consumo sostenible. Una pregunta contestó en el chat, no escuché la respuesta de ella. Sí, señor, en el chat. Gracias, Kenny. Bueno, sí, consumo sostenible. Enmarcado en ese concepto de consumo sostenible están las dos grandes responsabilidades que tenemos nosotros como usuarios o consumidores, que son básicas, por así decirlo. ¿Cuál es la primera? Hacer una correcta separación en la fuente. Y la segunda y más importante es hacer la devolución. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros los colombianos somos acumuladores por naturaleza. Yo estoy completamente seguro que una vez finalicemos esta charla o capacitación o hoy al final de su jornada académica, si ustedes van y revisan la mesa de noche de sus papás o de abuelos, tíos, primos o incluso su propia mesa de noche, seguramente van a encontrar algunas pilas usadas, un blister de un medicamento vencido, parcialmente consumido, un celular antiguo, unos audífonos que ya no sirven. Entonces,
quizás muchas veces hacemos esa separación en la fuente, pero no materializamos la intención de hacer la correcta devolución de este tipo de residuos, porque como bien decía la compañera, consumo responsable. Si yo soy un consumidor responsable, soy consciente de la cantidad de recursos que necesito, o sea, lo que realmente necesito consumir, si lo requiero o no, o si puedo optar por la reutilización de algún otro producto, pero como consumidor responsable también tengo que ser completamente consciente que es mi responsabilidad hacer una correcta devolución de los residuos que yo genero partiendo de la separación en la fuente y la entrega de los mismos en los canales de devolución que me garantizan a mí una gestión ambientalmente segura de ese residuo que yo estoy generando. Entonces, reitero, esas son las dos grandes responsabilidades que tenemos como consumidores en el marco del principio legal de responsabilidad extendida del productor: hacer una correcta separación en la fuente y, por supuesto, la devolución de estos residuos de productos de consumo masivo en los canales de devolución establecidos. Ahora bien, otra pregunta. El gobierno es otro actor muy importante en la cadena de valor y ellos también, las autoridades ambientales, también tienen unas responsabilidades muy puntuales. ¿Cuáles creen ustedes que son esas responsabilidades que tienen las autoridades ambientales, teniendo en cuenta que estamos en el marco de nuestra asignatura de legislación ambiental? Qué pena, Jason, contigo. Tranquila. Qué pena que no. Chicos, si pueden levantar la manito, eso es mejor que, porque el chat no lo miran, si pueden hablar. Es mejor para que se note un poco más la interacción, queridos estudiantes. O Iván bueno, David, no sé si, Bueno, si pues Kenny nos ayuda sí, con los sí, comentarios. eso les iba a proponer porque pues hay personas que de pronto no pueden usar el micrófono, pero ya Vale respondió y ella comentó crear normativas y regular a todas las empresas comercializadoras. Ujú. Bueno, dentro de las principales responsabilidades que tienen pues las autoridades ambientales, por supuesto está, como bien mencionaba la compañera, regular, por supuesto, la recolección selectiva de este tipo de productos de consumo masivo, por supuesto, apoyar todas estas campañas de información, de comunicación y divulgación para que nosotros como usuarios o consumidores identifiquemos cuáles son los canales de devolución y también sancionar cuando sea necesario. ¿Quiénes son los que hacen seguimiento a estos sistemas de recolección selectiva? La ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, es la encargada de hacer el seguimiento y verificación de que todos estos sistemas de recolección selectiva cumplan con las metas de recolección y, por supuesto, que garanticen la gestión integral de todos estos tipos de residuos postconsumo. Entonces, en este contexto, nuestro actual gobierno, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, priorizó en su agenda ambiental una estrategia nacional de economía circular, la cual tiene como objetivo general avanzar en la transformación productiva de todas esas cadenas de producción y consumo a través del cierre de ciclo de materiales industriales, agua y energía, como a través de la implementación de nuevos modelos de negocio y, por supuesto, innovando los sistemas industriales y agroindustriales existentes. Básicamente, ¿qué es lo que se quiere? Generar un cambio de paradigma. Si bien es cierto, nosotros estábamos acostumbrados a esos procesos industriales y agroindustriales lineales, en donde se extraen las materias primas, se transforman, se consumen y se desechan. En este sentido, ese cambio de paradigma se basa en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no se genera ningún tipo de residuos, sino es un constante ciclaje de materiales. De esta manera se plantean 4 objetivos específicos que buscan generar simbiosis industrial, ese intercambio de sobrantes y de residuos para utilizarlos como materia prima para la elaboración de subproductos, fomentar los negocios sostenibles, como bien les mencionaba, generar ese cambio de paradigma y, por supuesto, generar un sistema de información al ciudadano para que identifique cómo es el metabolismo del flujo de ese tipo de materiales.
que son insumos muy importantes que ustedes como Universidad de La Salle vienen desarrollando en el marco del Observatorio de Economía Circular. De esta manera, ya llegamos al apartado de generalidades de los sistemas de recolección selectiva. Entonces, como bien les decíamos al inicio, vengo en representación de una organización que se denomina Grupo Retorna. ¿Qué es el Grupo Retorna? Es la alianza para la gestión postconsumo de 6 corporaciones que trabajan colectivamente en la implementación de sistemas de recolección selectiva y gestión ambientalmente segura de 6 corrientes de residuos de manejo especial o manejo diferenciado que se denominan residuos postconsumo. En el siguiente video podrán conocer específicamente cuáles son esas 6 corporaciones y qué tipo de residuos recolectan. ¿Sabías que algunos residuos requieren un manejo especial y diferenciado? Te invitamos a conocer las corporaciones postconsumo del Grupo Retorno para que seas Perdón, Jason, es que lo que pasa es que se escucha un poco bajo el sonido, entonces no sé si de pronto hay alguna posibilidad de cómo aumentar el volumen. Listo, ya subo un poquito el volumen entonces. Recolecta tus envases y empaques de insecticidas Perfecto, de uso gracias. doméstico, como aerosoles, plaquitas o pastillas, bombas manuales, difusores eléctricos, geles y envases plásticos o de aspersión de insecticidas domésticos. Ecocómputo recolecta y da un manejo ambientalmente seguro a tus residuos tecnológicos como monitores, CPUs, tablets, portátiles, teclados, mouse, impresoras, USBs y speakers. Pilas con el ambiente. Recolecta tus pilas usadas, AA, AAA, pilas de botón, C y D, pilas cuadradas de 6 y 9 voltios, baterías del ejército, baterías de celulares, de computadores y de radioteléfonos. Recoenergy gestiona de forma segura y responsable las baterías usadas de plomo ácido provenientes de vehículos y motos. Red Verde se encarga de gestionar de manera ambientalmente segura las neveras, lavadoras, hornos microondas y aires acondicionados en desuso. Si necesitas la recolección en casa de tu equipo, comunícate al 317-405-0510. Rueda Verde recolecta las llantas usadas de RIN 13 a 22.5 de tu automóvil, camioneta, bus, buseta, volqueta o tractomula. Ahora que ya conoces las corporaciones postconsumo del Grupo Retorna, te invitamos a separar y entregar tus residuos. Visita nuestras redes sociales para conocer más información y así convertirte en un colombiano consciente con el ambiente. Listo. De esta manera, ¿quiénes son las corporaciones del Grupo Retorna? Son organizaciones sin ánimo de lucro que nacieron en el marco de las políticas y prácticas del principio de responsabilidad extendida del productor como una respuesta desde el empresariado o desde el sector privado, teniendo en cuenta que representan, por así decirlo, a productores, importadores y comercializadores. De esta manera, por ejemplo, la Corporación Cierra el Ciclo es un colectivo de 6 empresas del sector de plaguicidas de uso doméstico, dentro de las cuales hay marcas como Johnson, Importaciones Tropi, Cacharrería Mundial, entre otras, que de manera conjunta representan más del 80% de la participación en el mercado. Esto para dar cumplimiento a la resolución 1675 de 2013, por la cual se reglamenta la recolección selectiva de plaguicidas de uso doméstico. Ecocómputo es un colectivo de 50 empresas de tecnología de establecimientos de comercio asociados que representan más del 50% del sector, dando cumplimiento al establecido en la resolución 1512 de 2010, por la cual se reglamenta la recolección selectiva de computadores y partes de computadores en nuestro país. Pilas con el Ambiente, que quizás es la corporación más conocida por todos, es un colectivo de 10 empresas del sector de pilas, dentro de las cuales se encuentran sobre todo empresas de importación, representan más del 75% de participación en el mercado, para dar cumplimiento a la resolución 1297 de 2010, por la cual se reglamenta la recolección selectiva de pilas y acumuladores
en nuestro país. Recoenergy es un colectivo de 5 empresas, 2 de ellas son ensambladoras de motocicletas, como lo son Auteco y AKT, y de manera conjunta representan más del 58% de la participación en el mercado, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0372 de 2009, por la cual se reglamenta la recolección selectiva de baterías usadas plomo ácido en nuestro país. Red Verde, que como veíamos, nació en el año 2014 como primer programa voluntario a nivel país y a nivel América Latina en hacer la recolección selectiva de electrodomésticos de línea blanca. Es un colectivo de 7 productores, dentro de los cuales, teniendo en cuenta, por así decirlo, el tipo de producto que comercializan, representan entre el 48 y el 91% de la participación en el mercado, teniendo en cuenta que la corporación Red Verde no solamente recolecta neveras, sino también lavadoras, hornos microondas, aires acondicionados y a partir de este año también televisores. La Corporación Rueda Verde es un colectivo de 56 empresas de llantas, dentro de las cuales hay establecimientos de importación y también ensambladores de automotores, que representan más del 60% de la participación en el mercado a nivel nacional. Todo eso para dar cumplimiento a la resolución 1326 de 2017, por la cual se reglamenta la recolección de llantas usadas de motos, bicicletas y carros de RIN 13 a 22.5. De esta manera, el Grupo Retorno es la primera iniciativa colombiana legalmente constituida en América Latina y multicorriente a nivel mundial, basada en el principio de responsabilidad extendida del productor. ¿Por qué es multicorriente? Porque muy seguramente, si ustedes han revisado información bibliográfica, se habrán podido documentar que hay iniciativas postconsumo en países europeos en donde también varios sistemas se agrupan, pero en este caso los sistemas hacen la recolección de una única corriente de residuos, por ejemplo, solo residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El factor diferenciador de Grupo Retorna es que es multicorriente, porque no solamente se recolectan RAEs, sino también llantas, envases de insecticidas, entre otros. Actualmente es la primera respuesta del empresariado, es una nueva iniciativa de economía circular en el país. Ya somos un referente no solamente a nivel nacional, sino también regional, enmarcado en este modelo de colectivo de colectivos. De esta manera, entre el año 2012 y a la fecha se observa una creciente evolución, teniendo en cuenta que son más de 180 empresas vinculadas, más de 56.000 millones de pesos invertidos, más de 7.000 puntos a disposición del público, cobertura en los 32 departamentos, más de 265.000 toneladas de residuos gestionados y cerca de 4,5 millones de colombianos sensibilizados a través de nuestro programa de educación ambiental Colombianos Conscientes con el Ambiente. ¿Hasta el momento tienen alguna duda, pregunta o inquietud? Jason, a mí sí me surge una duda y es Señor. básicamente, estaba viendo un caso en Reino Unido, en Inglaterra, donde ellos pues reportan cifras de pues que están gestionando los residuos, ¿no? Por ejemplo, había un caso muy puntual con el plástico. Ellos pues en sus cifras a nivel internacional mostraban que habían pues gestionado y realizado el proceso de separación y clasificación y aprovechamiento del plástico, pero lo que ellos hacían es que el plástico, ellos pues digamos que llegaban a centros de acopio y separación y lo exportaban hacia China, ¿no? Pero en un estudio que se hizo se demostró que ellos lo que estaban haciendo a la larga era simplemente exportar basura, porque la separación no la estaban haciendo bien y cuando llegaba, pues no, el plástico llegaba sucio, etcétera. Entonces surge la duda y es cómo se garantiza que los gestores están realizando bien la tarea de pues, desactivar o realizar el proceso adecuado con el residuo que ellos gestionan. Gracias, Kenny, por la pregunta. Bueno, en este momento es importante mencionar que la norma es un poco flexible con los gestores, teniendo en cuenta que si bien es cierto, nosotros como corporaciones postconsumo sistemas de recolección selectiva, tercerizamos esa gestión en gestores especializados que cuentan con una licencia ambiental
para el manejo, para el aprovechamiento, para el tratamiento o para la disposición final de los residuos. Cuando se contratan los servicios de estos proveedores, se realiza, por supuesto, una auditoría constante para verificar que se haga esa gestión integral o disposición final. Sin embargo, no hay, por así decirlo, un seguimiento constante por parte de la autoridad ambiental para que verifique, por así decirlo, como un respaldo institucional por parte de ellos. No lo hay en este momento en nuestro país. Sin embargo, para la nueva norma que creemos nosotros quizás alcance a salir a mediados de este año, a principios del otro, de la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, muy seguramente ya se va a incluir un apartado en donde se especifique cómo son esos mecanismos de seguimiento y control por parte de la autoridad y no solamente expedir o otorgar esa licencia ambiental para el manejo, aprovechamiento, disposición final y que la relación entre ellos sea una visita al año o cuando haya que renovar la licencia o control o algo así, sino que sea un seguimiento mucho más constante. No sé si con eso doy respuesta a la pregunta. Sí, sí, señor. Aunque es interesante lo que comentas, ¿no? Porque pues se puede prestar para que el proceso no se haga de forma adecuada, pero pues digamos que se entendería que es porque están en hasta ahora pues como eh, comenzando, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma. Exactamente, por decirlo de alguna forma se está comenzando, perdón, pero sí se requiere un poco más de rigor de rigor normativo frente a la responsabilidad que tienen ellos como gestores licenciados. Si bien es cierto, me atrevo a decir que es como un acto de buena fe por parte de la autoridad ambiental que con otorgar la licencia ellos van a garantizar que realmente sea ambientalmente seguro. Porque pues, reitero, el seguimiento que hacen las autoridades ambientales sin entrar en controversia en este espacio académico, para mí no es el suficiente. Sí, claro, es cierto. Gracias, Jason. Gracias Sí, a Kenny por la pregunta. Señora. sí, quería como, pues más como reforzar tu comentario y la pregunta de Kenny, porque creo que la autoridad ambiental no, por ahí no fue, digamos, creo que todavía no, las autoridades no están tan preparadas para hacer un seguimiento y lo que pues toca es como analizar realmente herramientas de autogestión, mientras que las autoridades a su ritmo lento van mirando cómo verifican y ahí tienen cobertura, porque la autoridad ambiental no tiene la capacidad y no será su interés tampoco. Nunca lo podrá hacer. ¿Tú crees, Jason, que hasta cuánto están dispuestos a invertir las empresas de manera voluntaria en esa autogestión? Pues digamos, en el contexto de nuestro país, para los gerentes de estas grandes empresas, pagar en el marco de este principio legal de responsabilidad extendida del productor por esa autogestión puede ser considerado como una inversión a fondo perdido porque es para cumplir. Sin embargo, de una u otra manera, sí se está buscando que a futuro, o por lo menos se quiere prevenir, siempre y cuando nosotros como sociedad avancemos y adoptemos esa cultura y conducta proambiental frente a la devolución de este tipo de residuos, porque si no nos va a pasar lo que pasa en Europa, que desde que yo compro el producto, pago un impuesto para que cuando yo deje de utilizar ese producto, un gestor le haga la disposición final. En este momento, quien asume esa disposición final es el productor, el importador o el comercializador. Nosotros como usuarios todavía no, pero si se, por así decirlo, si se siguen presentando dificultades, si nosotros no cumplimos las metas como país en cantidades de recolección, muy seguramente no solamente se van a implementar incentivos económicos y no económicos para que nosotros como consumidores hagamos la correcta devolución, sino que a futuro, teniendo en cuenta pues la situación económica y sobre todo por lo que estamos atravesando, pues cada vez va a ser más difícil que una empresa tenga que pagar por eso cuando nosotros no colaboramos. Entonces, pues de una u otra manera creería yo que en este momento, si bien es cierto, estamos como en ese punto de inflexión,
porque si bien la pandemia afectó muchos sectores de la economía, también es un catalizador para afrontar esos retos y desafíos que tenemos como país frente no solamente a la gestión integral de residuos postconsumo, sino en materia ambiental de aquí a 10 años, que es, por así decirlo, la meta global con respecto al cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, muy seguramente en los próximos años y con estas nuevas normas que se espera salgan a partir del año 2022, porque muchas cumplen su vigencia hasta el 2021 con respecto a las metas, van a surgir algunas modificaciones en donde creería yo, reitero, si no adoptamos esa conducta de separación entrega y si los incentivos no funcionan, a mediados de esta década ya nosotros como usuarios o consumidores tendremos en nuestra responsabilidad el pago de esa cotasa por la gestión de los productos de consumo masivo que estamos utilizando. Pero sí, sí es una situación muy compleja, reitero, cuando uno es productor o importador de este tipo de residuos, tener que pagar por esa gestión, cumplir la meta y cuando el consumidor no, por así decirlo, no asume su corresponsabilidad. Sí, Sí, claro, eso es muy cierto. Si quieres, profe, pues continuar lo que vas a decir, es que le iba a dar la palabra a Gina Cortés, entonces si quieres, di lo que vas a comentar y seguiría gracias. Gina. Gracias, Jason. Jason, Kenny, eran dos preguntas. Una era el orden de las preguntas que están ahí para darle la palabra. Estamos súper sincronizados. Y la otra es que más o menos qué tiempo nos queda para efectos de que ellos también se programen. Eso es eso. Querido Jason, ¿cuánto nos queda de exposición más o menos? Creo que por tiempo nos quedan 15 minutos, pero pues igual la parte final yo la puedo hacer rápidamente. O sea, nos quedan unas diapositivas con respecto a la gestión de los residuos, indicadores y metas y ya finalizaríamos, pero me ajusto al tiempo que ustedes tengan. Si nos quedan 10 minutos, en 10 minutos concluimos. Está bonito. Gracias. Si quieres los 15, pero entonces le daríamos la palabra para las preguntas. Eso era. Eso es. Kenny, gracias. Bueno, Gina, dale. Buenos días. Mi pregunta es muy concisa. En dado caso de que un municipio no tenga, digamos, un punto de disposición, ellos los van a llamar a ustedes. ¿Se tiene que cumplir con algún volumen mínimo para que ustedes vayan allá a prestar el servicio, a recolectar los residuos? Sí, de hecho, precisamente la siguiente diapositiva tiene que ver con los canales de devolución. Entonces, como ya les explicaré más adelante, en los departamentos en donde no se cuenta con cobertura, con apoyo de la gobernación, de fuerzas militares y autoridades ambientales, se hacen jornadas de recolección a nivel departamental. Entonces, en ese caso, los municipios pequeños o alejados tienen la oportunidad de hacer la entrega de sus residuos, por así decirlo, sin tener en cuenta los mínimos de recolección. Pero si es en una fecha diferente a esa jornada institucional o departamental, sí debe cumplir con unos mínimos de recolección por cada una de las corrientes. Ok, gracias. Bueno, Sebastián Silva tiene otra pregunta. Sí, buenas. A mí me gustaría saber cómo el Grupo Retorna está articulado aquí a nivel distrital con los grupos de recolectores, si digamos, o si están o hay planes hacia un futuro, porque pues, o sea, son parte también esencial como en el tema de recuperación. Bueno, con respecto al distrito, nosotros tenemos convenio con autoridades ambientales como Secretaría Distrital de Ambiente, pero específicamente con asociaciones de recicladores o recuperadores, como tal no. Hasta el momento se han realizado iniciativas piloto, teniendo en cuenta que ellos no pueden hacer la recolección de este tipo de residuos. O sea, por norma estarían en un incumplimiento. Por eso mencionaba al inicio que hay recuperadores informales o mal llamados chatarreros que hacen la compra de este tipo de productos.
Sin embargo, por ahora no se tiene como tal una alianza o convenio con alguna asociación, solo se han hecho iniciativas piloto porque muy seguramente cuando el recuperador pasa por nuestro barrio o algo así, recolectando aprovechables, muy seguramente van a haber personas que quieran entregar este tipo de... ¿Se cortó a Jason la llamada? Sí, sí, señora. Aló, perdón, qué Ahí pena, creo está, que ahí ahora sí. está. Sí. La última parte se perdió, Jason. Qué pena. No Tranquila. sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. No, la última frase, digamos como que remate. Ah, bueno, sí. Hasta el momento solo hay iniciativas piloto con asociaciones de recuperadores de oficio, pero no hay una alianza, un convenio formal con ellos. Gracias, Jason. Con Listo. gusto. Sí, pues no sé si Jason ya terminaste ahí de responderle a Sebas o si Sebas tiene otra duda para pasar a la otra compañera. No, así por el momento no, muchas gracias. Ok, bueno, y ya finalmente tenemos una compañera que quiere preguntarles algo. Entonces, Paula, si quieres, puedes preguntar. Pues es con respecto a lo que estaban mencionando de el convenio con los recicladores informales. Pues porque pues lo que yo he leído en investigaciones y eso, este sector es como el que más recauda este tipo de residuos. Entonces, no, o sea, como la formalización de este sector no contribuiría como a que haya como mayor alcance de estas iniciativas. Claro que sí, tú lo has dicho, solo que desafortunadamente en nuestro país hay un mercado informal de este tipo de residuos, entonces puede que su formalización contribuya, pero muchas veces son ellos los que no se quieren formalizar, precisamente porque reciben un incentivo económico muy fuerte a cambio. Por ejemplo, en este momento en nuestro país hay un mercado negro con las llantas. Muchas de las llantas usadas que quedan abandonadas en vía pública se reencauchan y llegan por las trochas a Venezuela. Entonces, pues para ellos es mucho más lucrativo seguir, por así decirlo, con ese mercado informal y tráfico de residuos postconsumo que formalizarse y hacer parte, por así decirlo, de la implementación de un sistema de aprovechamiento, recuperación de ese material. Por así decirlo, esa es como la principal barrera que se tiene en este momento para que ellos se formalicen. Igual, complementando también la respuesta anterior, en el marco de esos proyectos piloto que se han hecho con recuperadores informales, se les brinda toda la información necesaria para que ellos identifiquen los beneficios de formalizarse, pero quien finalmente tiene la decisión, pues son ellos. Entiendo. Y otra cosita, ya es con respecto a otra cosa, es que también en una investigación había visto que, pues, otra de las cosas como que dificulta que se dé esta gestión como de manera exitosa, es que en Colombia hace falta como mucha infraestructura en torno como a lo que se requiere para poder manejar estos residuos. Entonces, pues decía como que muchas veces, o sea, porque tiene como altos costos operativos y pues también de las maquinarias y todo lo que se requiere. Entonces decía que pues eso es como otra de las dificultades. Entonces no sé cómo que se esté desarrollando en torno a esto. Exactamente, ese es un gran desafío que tenemos como país. No sé si ya alcancemos a la parte final, pero como tú bien decías, hay muchas componentes de los residuos que Colombia no tiene la tecnología para hacer el aprovechamiento. Por ejemplo, las tarjetas electrónicas, estas se exportan a países europeos en donde en grandes refinerías, a través de procesos de fusión, pueden separar
estos metales y aprovecharlos a través de la reincorporación de los mismos en otros procesos productivos. Pero la implementación de una refinería de esas en nuestro país cuesta cerca de 6 millones de euros. Entonces, hasta ahora lo que se ha hecho es apalancar esos proyectos a través de proyectos de cooperación, perdón, esos proyectos pilotos, valga la redundancia, a través de proyectos de cooperación internacional con diferentes iniciativas y pues de una u otra manera se ha ido avanzando paulatinamente, pero sí se requiere de una gran inversión para implementar ese tipo de tecnología en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Con gusto. Chicos, hay dos personas que tienen preguntas, pero si quieren, porfa no bajen la manito. Dejamos que Jason continúe ya como para que pues alcancemos a terminar la presentación. Y no sé si finalmente la señorita Aranguren Ballesteros quiera preguntar o seguimos. Sara Daniela. La Kenina ahorita pregunta, qué pena. Ok, bueno, listo. Sí, aprovecho el desorden, Jason, como se nos extiende el tiempo, y si evidentemente los chicos están muy interesados y me parece súper que puedan aprovecharte, porque esta sesión realmente nos nutre mucho, como te decía, y como está en nuestro cronograma, ellos están haciendo su trabajo muy juicioso. Esta semana nos entregan el primer informe de su estado del arte, de toda la información que ha estado disponible, y sobre eso ya la otra semana o la siguiente te esperamos dar un informe ya consolidado. Entonces, si se pasan unos minutos, pues ni modo de decir que no, porque creo que ellos ya empiezan a despertar las inquietudes en virtud de lo que se ha explicado. Entonces, yo te dejaría con ellos y dejaría a cargo a Kenny porque tengo una reunión a las 11 en punto para también otro tema de pasantías y no puedo evitarla. Pero es agradecerte, Jason, y a todos los chicos que están acá pendientes y conectados, pues que por favor puedan dialogar mucho contigo, que esto no pasa todos los días, que el sector privado venga a la academia y estemos trabajando juntos. Entonces, era agradecerte, Jason, y de paso también a Kenny, que estaba en la logística, y a los coordinadores que también están acá, también activos, los que tú ya conoces, que están también ayudando a depurar la información y consolidarla. Entonces, eso era para retirarme con toda la esencia del caso. Con gusto, profe. Gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, nosotros estamos acá dispuestos para atender todas las dudas e inquietudes que se puedan presentar. Gracias, Jason. Kenny, quedas a cargo de los chicos. Gracias. Chao. Chao, profe. Listo. Entonces, continuamos con la presentación y dejamos las preguntas al final o preguntas y Sí, sí, señor. Pues por el tema de tiempo, ya del pues al tiempo. igual ya tengo a las personas aquí, pues el orden sería Paula y luego Sebas. Entonces pues creo que sería mejor pues acabar. Al igual, cualquier duda que tengan, levanten la manito y yo voy aquí teniendo en cuenta pues el orden para no perderlo. Listo. Entonces, como les mencionaba, el Grupo Retorna tiene varios canales de evolución dispuestos a los diferentes tipos de usuarios o consumidores para que puedan hacer la entrega de sus residuos. Por ejemplo, el canal residencial, que es a través del cual todos y cada uno de nosotros puede hacer la entrega de sus residuos postconsumo como usuarios o consumidores de a pie. Las corporaciones Sierra el Ciclo, Ecocómputo y Pilas con el Ambiente tienen contenedores que muy seguramente ustedes han visto en los centros comerciales, en los puntos locales, en algunas universidades o en espacios estratégicos locales. En el caso de la corporación Red Verde, si yo quiero entregar mi nevera o cualquier otro electrodoméstico de línea blanca, puedo hacer la recolección a domicilio. Red Verde solo tiene cobertura en ciudades principales y si no, me indican dónde puedo hacer la entrega de mi electrodoméstico. En el caso de la corporación Recoenergy Roda Verde, se cuenta con puntos de usuario comercial y puntos de usuario final, que son servitecas y talleres de servicio autorizados, en donde se puede hacer la entrega segura de las baterías usadas plomo ácido de carros y motos y de llantas usadas de bicicletas, motos y carros de RIN 13 a 22.5. ¿Cómo puedo identificar cuál es el contenedor más cercano a mi lugar de residencia o cuál es el punto autorizado para hacer la entrega de los residuos?
hay diferentes alternativas. La primera es entrando directamente a las páginas web de cada una de las corporaciones. La segunda es descargando en mi celular la aplicación Recipuntos y ahí, dependiendo del tipo de residuo que yo tenga, me indican cuál es el contenedor más cercano a mi lugar de residencia, o si estoy aquí en la ciudad de Bogotá, lo puedo identificar a través del visor geográfico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Si yo soy una persona jurídica o soy una empresa, tenemos a disposición el canal institucional, teniendo en cuenta que como personas jurídicas se debe evidenciar un desempeño ambiental favorable frente a la autoridad ambiental, específicamente con lo que tiene que ver con garantizar una gestión de los residuos que yo como empresa genero. En este caso, cada corporación cuenta con unos mínimos de recolección. Por ejemplo, si yo soy una empresa y doy de baja mis equipos de cómputo y se los quiero entregar a la corporación Ecocómputo, esto no tiene ningún costo, ni por la recolección ni por la gestión, porque como ustedes bien saben, somos nosotros o los productores los que financian toda la gestión del residuo, incluyendo la recolección. En este caso, si soy una empresa y doy de baja mis equipos de cómputo y se los voy a entregar a la corporación Ecocómputo, debo contar mínimo con 350 kilogramos de computadores y periféricos, ingreso a la página web, solicito la recolección, el gestor logístico envía un vehículo, hace la recolección y de 45 a 60 días hábiles la corporación Ecocómputo hace la entrega del certificado de gestión integral de esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Importante mencionar, en el caso de la corporación Red Verde, sí se debe pagar un auxilio o domicilio porque el gestor haga la recolección del electrodoméstico, bien sea en la puerta de mi casa o en la puerta de mi empresa, teniendo en cuenta que es la única corporación de origen voluntario. Pero igual, si yo no quiero pagar ese domicilio, me indican cuál es el punto más cercano y puedo llevar hasta allá el electrodoméstico. En el caso de la corporación Rueda Verde, si yo soy una empresa, sí, debo hacer la entrega de mis llantas directamente en la planta de aprovechamiento. Y como preguntaba la compañera, pues Colombia es un país muy grande que tiene zonas de difícil acceso, como por ejemplo San Andrés, sur de la Amazonía, Buenaventura, Llanos Orientales, entre muchas otras zonas. En esas zonas en donde no hay una cobertura permanente, se hacen jornadas de recolección en conjunto con autoridades ambientales, fuerzas militares y demás aliados estratégicos una o dos veces al año para hacer la recolección de este tipo de residuos. Como bien mencionaba, si es un municipio, por ejemplo, no sé, de Boyacá o de Huila o de Tolima o de Caquetá, y tiene residuos para entregar, pero no está en la fecha de la jornada, hay dos alternativas, que espere hasta que se realice la jornada o que tenga en cuenta los mínimos de recolección y haga la solicitud. Por ejemplo, en el caso de San Andrés, los residuos se traen con ayuda de la Fuerza Aérea o de la Armada por vía marítima. En el caso de sur de la Amazonía, específicamente Caquetá, Putumayo, Amazonas y demás, sí se traen por vía aérea porque pues no hay vías de acceso. Y ya el resto sí se trae por vía terrestre. Listo, ¿cómo funcionan estas corporaciones? Como ustedes veían, cada una de las corporaciones que integran el grupo Retorna son sistemas de recolección selectiva que por norma deben garantizar la gestión ambientalmente segura de los residuos. ¿Qué pasa con los RAEs? ¿Como cuáles? Computadores, partes de computadores y electrodomésticos de línea blanca y también televisores. Una vez se hace la recolección, se entregan a gestores especializados que los desensamblan y de esta manera separan sus componentes en corrientes no peligrosas y corrientes con trazas de peligrosidad. Dentro de las corrientes no peligrosas hay metales ferrosos, los cuales se funden y se reincorporan a la industria metalúrgica. Las corrientes con trazas de peligrosidad, ¿cuáles son? Las tarjetas electrónicas, el gas refrigerante, la espuma refrigerante y el aceite del compresor. Como les decía, no contamos con la tecnología para hacer el aprovechamiento de las tarjetas electrónicas. Estas se exportan a países europeos en donde en grandes refinerías pueden separar esos componentes. Hay gestores en nuestro país que gracias a proyectos de cooperación internacional en conjunto con la Corporación Red Verde cuentan con unidades de recuperación y regeneración de ese gas refrigerante para ser reciclado en otros procesos de refrigeración. En el caso de las espumas refrigerantes hay iniciativas piloto para aprovechar su poder calorífico en grandes
acerías, y en el caso del aceite del compresor hay iniciativas piloto para aprovecharlo en la elaboración de lubricantes. En el caso de las llantas, estas se entregan a gestores especializados que las trituran mecánicamente y se obtienen tres subproductos: caucho, acero y la lona de la que está hecha la llanta. Con el caucho hacen esos gránulos que se pueden reincorporar a la capa asfáltica, son los mismos gránulos que vemos en las canchas sintéticas de fútbol, o ya hay proyectos piloto para hacer losas o adoquines o corredores. El acero se funde y se reincorpora en la industria metalúrgica, y con la lona de la que está hecha la llanta hay iniciativas piloto para aprovecharlas en otros procesos industriales. ¿Qué pasa con las baterías plomo ácido de carros y motos? Cerca del 97% de una batería es reciclable. No quiere decir que cuando compro una nueva me estén vendiendo una usada. Se entregan a gestores especializados que también las trituran mecánicamente, y de allí se obtienen tres subproductos: el plástico, el plomo y el ácido. El plástico se tritura, se peletiza y se elaboran nuevas baterías y otros productos de plástico. El plomo se funde y se elaboran lingotes de plomo para hacer nuevas baterías, y el ácido se neutraliza y sirve como recirculante del proceso. En el caso de las pilas, en el mercado tenemos dos tipos de pilas: las recargables y las no recargables. Colombia solo tiene la tecnología para hacer el aprovechamiento de las pilas no recargables, que son las convencionales, las alcalinas. ¿Qué hacen los gestores? Las segregan o clasifican, las almacenan, también las trituran mecánicamente y se obtiene un subproducto que es un tamiz ferroso y otro no ferroso, como el que vemos en la imagen. El tamiz ferroso se funde y se reincorpora en la industria metalúrgica, y el no ferroso hay iniciativas piloto para elaborar lubricantes industriales. Con las pilas que son recargables se exportan a países europeos, en donde a través de procesos de hidrometalurgia pueden separar y aprovechar sus componentes. Y en el caso de los envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, como son residuos peligrosos, en este momento se está en la búsqueda de iniciativas piloto para encontrar alternativas de aprovechamiento de los mismos. Sin embargo, los gestores especializados, ¿qué hacen? Los clasifican y separan aquellos envases y empaques plásticos de los envases presurizados, despresurizan los envases, extraen ese gas y líquido remanente y se someten a tratamiento térmico, y esas cenizas van a celdas de seguridad. Dentro de las barreras que se han identificado, como bien veíamos, se requiere la participación de los demás actores de la cadena de valor, ya que la responsabilidad extendida del productor no es solamente de los productores. Como bien saben ustedes, hay limitantes con respecto a la infraestructura de acceso, y por eso no se tiene cobertura en todo el país. Nosotros como consumidores no hemos asumido el rol en el marco de este principio legal, y por eso es que no hay una cultura de evolución de este tipo de residuos postconsumo, sino estamos mal acostumbrados a recibir ese incentivo. Y ya como tal, dentro de los incentivos, por supuesto, en el marco de la Estrategia Nacional de Economía Circular está promover estos encadenamientos productivos que van a permitir cerrar el ciclo de estos materiales industriales y generar o propiciar espacios de crecimiento verde en nuestro país. Por supuesto, un incentivo muy grande sería implementar una estrategia de cultura ambiental hacia la promoción de hábitos de vida sostenible, específicamente frente a la evolución de este tipo de residuos, y ya nos estamos consolidando como un país pionero en la implementación de sistemas de recolección selectiva en la región. Dentro de los indicadores, rápidamente, nuestras metas a 2022 a nivel país es recolectar 210.000 toneladas, a 2030 450.000 toneladas. Con respecto al indicador de cambio de hábito en la devolución de residuos postconsumo, nuestra meta para el 2022 es que se incluya en el PEMSUM de básica primaria la temática de residuos postconsumo, y al 2030 en todas las carreras universitarias, teniendo en cuenta que siempre nos han enseñado, como bien les decía, a separar los residuos aprovechables, los no aprovechables y los ordinarios, pero este tipo de residuos también los estamos generando, y muchas veces nosotros como profesionales ambientales desconocemos qué tipo de gestión se puede realizar con los mismos. Y ya con respecto a la instalación de puntos limpios, que es como lo que se ha implementado en Europa, que es un espacio municipal a disposición de todos los ciudadanos, en donde uno se acerca de manera constante y de manera libre a hacer la entrega de sus residuos postconsumo.
Se espera que se instalen 10 puntos limpios en el año 2022 en las principales ciudades del país. En este momento, Colombia solo cuenta con una ciudad que tiene puntos limpios, que es Medellín. De hecho, se desarrolló en conjunto con Grupo Retorna y en varias de EPM. Ya se tiene proyectado la implementación a final de este año en Manizales, también en Santa Marta, en Barranquilla y muchas otras ciudades. Esperamos que Bogotá no sea la excepción. Y al 2030 contar con 30 puntos limpios implementados en las principales ciudades del país. Listo. No sé, entonces creo yo que ahora sí podemos proceder al espacio de preguntas. Listo. Muchas gracias, Jason. Bueno, pues Paula hace rato tenía una pregunta, entonces si quieres, Paula, te doy la palabra. Gracias, Kenny. Pues tengo dos preguntas. La primera sería que, bueno, estaba leyendo un artículo y se mencionaba un caso puntual en cuanto, bueno, a las pilas usadas, y se menciona que muchas empresas gestoras de los residuos, que sin tener un programa de postconsumo aprobado por la autoridad ambiental, recogen las pilas usadas y luego las comercializan. ¿Qué se debería hacer en este caso? Bueno, pues digamos en este caso, nosotros como ciudadanos podemos hacer veeduría. Entonces, pues la invitación está primero a que asumamos esa postura como colombianos conscientes y entendamos la importancia de hacer una correcta separación entre cada este tipo de residuos. Por supuesto, si yo soy un consumidor consciente, sé a quién le compro y de esta manera puedo identificar si la empresa que me está vendiendo este producto de consumo masivo, si cuenta o no con un sistema de recolección, que es la invitación que nosotros les hacemos, por ejemplo, a las personas. Por favor, verifique que el taller en donde usted realiza el cambio de sus llantas y el cambio de la batería cuenta con un sistema postconsumo, que le garanticen a usted que las llantas que está dejando y que las baterías que está dejando ahí van a recibir algún tipo de aprovechamiento de gestión integral. Por supuesto, en este caso, si ya a la empresa a la que yo no le compro, a la que yo le compro ese producto de consumo masivo, las pilas, si no cuenta con un sistema de recolección selectiva, es mi responsabilidad como ciudadano hacer la devolución de estas pilas a los canales autorizados. Ah, ok, vale, listo. Y otra preguntita, ¿el costo de exportación de los materiales que mencionabas que no se podían tratar acá puede ser un limitante como tal para el tratamiento debido a que pues genera un costo adicional? Yo diría que no tanto como un limitante, sino es como un desafío porque de una u otra manera quien se lucra con esas exportaciones y comercialización de los subproductos son los gestores, no nosotros, teniendo en cuenta que ese servicio se terceriza. Entonces, sí, como mencionaba, sí está en la búsqueda porque pues en este momento lo que se considera como un limitante es no tener la infraestructura o la tecnología en nuestro país, pero por supuesto se buscan esas alternativas de que cuando uno contrate el servicio de la gestión, el gestor pueda hacer la exportación de los mismos y garantice la gestión, recuperación y aprovechamiento de sus componentes. Y ustedes manejan alianzas con otros países para tratar esos materiales, ¿cierto? Como para que el costo pues no sea tan elevado. Nosotros directamente no, es el gestor que cuenta con la licencia ambiental, porque como tal, reitero, nosotros tercerizamos la gestión de los residuos. No, o sea, las corporaciones como tal no es Retorna el que haga la gestión de las pilas, sino la corporación Pilas con el Ambiente tiene diferentes gestores que son proveedores y ellos son los que le garantizan que hacen una correcta gestión. Por supuesto, son gestores que cuentan con licencia ambiental y con todos los permisos para realizar la exportación, tratamiento, aprovechamiento y demás con las pilas. Vale, Jason, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, Sebas, tienes la palabra. Sí, básicamente son dos preguntas. No sé si quiera que le haga la primera y después la segunda, pues para que vaya respondiendo de una vez las dos al tiempo. Sí, mejor una por una. Okay, cuando usted habla del tipo de gestores, ¿a qué tipo de gestores nos estamos refiriendo? Digamos, no sé en qué momento lo mencioné, tipo de gestores con respecto a Los de qué. ahorita.
O sea, ¿cuáles son esos gestores? Bueno, pues digamos, un ejemplo, las corporaciones Ecocómputo y Pilas con el Ambiente tienen gestores que cuentan con licencia para el manejo de aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y no es solamente uno, sino son varios, por mencionar algunas marcas que no lo debería hacer. Pero digamos, aquí en Bogotá está Click on Green, Ocade, Gaia Vitare, Lito, y bueno, y se me escapan muchos otros. Pero digamos, la corporación Rueda Verde, por el tipo de residuo, pues tiene otro tipo de gestores. Entonces, digamos, ya es a nivel nacional, o ya la corporación cierra el ciclo, o la corporación Recoenergy, o sea, dependiendo del tipo de residuo, pues hay un gestor licenciado, porque como tal en este momento no hay como esa multilicencia ambiental, que yo soy un gestor, entonces puedo aprovechar los RAE, puedo aprovechar los insecticidas, puedo aprovechar las llantas, puedo aprovechar las baterías, no, sino es como por corriente de residuo. Ok. Y mi otra pregunta es básicamente, pues, o sea, viendo su modelo de negocio, porque pues, digamos, ahorita pues a mí me toca eso, entonces pues me he enfocado bastante en ese punto. Yo quisiera saber si, digamos, ustedes están atracando más de, digamos, a un tipo de cliente, se podría decir. Digamos, en este caso es el tipo de cliente que, digamos, pues le importa el medio ambiente, quiere ejercer esa cultura ambiental y eso con ustedes, pero si han considerado, digamos, la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna forma, el tipo de cliente que, digamos, bueno, qué retribución económica tengo, digamos, si yo mi nevera básicamente pues la quiero dar y eso, qué tipo pues de retribución económica puedo pues adquirir, porque pues lastimosamente hay gente que digamos no tiene como ese sentido pues ambiental y es, si me hago entender, incluso hay gente que digamos vive también como de ese tipo, sí, vive o tiene una fuente de ingreso pues por ese medio. Sí, tranquilo, yo lo entiendo. De pronto ahí no sé si es mi conexión que estoy escuchando con algunas interferencias, pero bueno, hay que partir de la siguiente premisa. Por la naturaleza de los sistemas de recolección selectiva, nosotros no podemos ni comprar ni vender los residuos, porque todas son organizaciones sin ánimo de lucro y en la norma dice explícitamente que no puede haber un lucro a cambio de este tipo de residuos. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestro contexto local, nuestra cultura, lo que somos los colombianos, se espera, como bien mencionaba, implementar algunos incentivos monetarios y no monetarios. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales ambientales debemos saber que los incentivos son perversos. ¿Por qué? Porque debe ser nuestra obligación como habitantes de esta aldea global entender y comprender que toda acción que yo realizo tiene una consecuencia ambiental y no lo tomen como una postura conservacionista, porque digamos yo, Jason Montenegro, por así decirlo, respetando la postura de cada uno, si nosotros somos profesionales ambientales y estudiamos ingeniería ambiental, es porque le queremos dar un manejo adecuado a los recursos naturales, porque si ya nos vamos por la línea de conservemos, no toquemos, no nada, pues desafortunadamente no se puede propiciar el desarrollo. ¿Qué es lo que se busca? Implementar esas alternativas de desarrollo cero extractivas y que incluyan más el tema del conservacionismo. Sin embargo, retomando lo que yo mencionaba, en este contexto nosotros no debemos esperar absolutamente nada a cambio por separar en la fuente o por hacer la devolución de algún tipo de residuo o por apagar los aparatos eléctricos y electrónicos que no estoy utilizando en mi casa, o por cerrar la llave cuando me estoy cepillando los dientes, o por tomar duchas cortas, o ningún tipo de incentivo por utilizar mejor la bicicleta y no irme en mi carro particular para mi lugar de trabajo. En ese orden de ideas, como nosotros no vemos, por así decirlo, desde Grupo Retorna a los grupos de interés como clientes o como potenciales proveedores de los residuos, por eso es que existe el área a la cual yo pertenezco, que es el área de educación y alianzas. De esta manera,
es, por así decirlo, el área que permite dar a conocer la información para que nosotros como usuarios en el marco de la norma hagamos la correcta separación y entrega de los residuos. Eso por un lado. Con respecto a los incentivos que usted menciona, por ejemplo, ¿yo qué puedo recibir a cambio de mi nevera? En este caso, la Corporación Red Verde, en conjunto con Ministerio, Unidad Técnica de Ozono, crearon el Programa Nacional de Sustitución de Neveras y hay un beneficio. Si yo soy estrato 1, 2 o 3 y quiero entregar mi nevera a la Corporación Red Verde, lo puedo hacer. Una vez yo la entregue, me dan un certificado de tal manera que cuando yo vaya a comprar una nueva nevera, me hagan un descuento de 14 puntos en el IVA, o sea, solo pago el 5% del IVA de esta nueva nevera. Sin embargo, todas estas iniciativas de educación ambiental, de sensibilización y de comunicación, lo que buscan es fomentar esos espacios de adopción de estilos de vida sostenible en donde se busque que todos los ciudadanos o que todos los consumidores entiendan y comprendan que no necesitamos recibir un incentivo monetario a cambio de nuestros residuos, sino que por el contrario, sean incentivos no monetarios, porque pues qué mejor incentivo que, así suene a cliché, pero que nosotros vamos a tener un planeta limpio, fuentes hídricas protegidas. Igual, de una u otra manera, en el marco de esos incentivos monetarios, aquí les cuento mucha más información. Nosotros hemos implementado estrategias que hemos denominado como intercambio emocional. Por ejemplo, se les dice a las empresas o a las personas, por las pilas que usted entregue se van a sembrar tantos árboles, o digamos también pilas con el ambiente, todas las pilas que se entreguen, una parte de esas pilas se transforma en unas donaciones para la Fundación Sanar para los niños con cáncer. La Corporación Ecocómputo tiene otra campaña que se llama La Recompensa Más Grande. Rueda Verde tiene otra campaña también que se llama para transformar y apoyan causas sociales y ambientales. O Reco Energy también tiene una campaña que se llama Social Reco y apoyan diferentes fundaciones también de personas en condición de discapacidad, de animales, o también de una fundación que apoya a personas que tienen enfermedades ocasionadas por exposición prolongada al plomo. Entonces, de una u otra manera, Retorna no ve a los consumidores como clientes o a las empresas como clientes, porque nosotros no nos lucramos y la naturaleza de las organizaciones tampoco busca que se lucren, sino todo se hace a través de campañas de educación, de sensibilización, de comunicación y de alianzas, porque lo que se espera es que nosotros identifiquemos ese rol, como pasa en Europa. En Europa los sistemas de recolección selectiva no se lucran, como ya llevan más de 20 y 30 años trabajando en esta temática, ni siquiera hay mecanismos de recolección selectiva. ¿A qué voy con eso? En Europa los sistemas no buscan a las personas como pasa aquí en Colombia, que toca, oiga, por favor, entregue las pilas, mire que si usted bota una pila en la caneca de basura y esa pila llega al relleno sanitario, doña Juana, puede llegar a contaminar 600 litros de agua. No, en Europa la gente ya tiene la cultura y sabe que su responsabilidad es acercarse hasta donde esté el contenedor y depositarla. Pero desafortunadamente aquí en Colombia, y por eso pelea mucho la gente y es como, no, pero me tienen que poner, así como tengo en la cocina una caneca para orgánico, otra para aprovechable y otra para ordinario, me tienen que poner un contenedor para que yo deposite las pilas, o tiene que haber un contenedor aquí para que en el conjunto para que yo, o si no, yo no las entrego y prefiero botarlas a la basura. Entonces, de ahí está como esa controversia, pero como tal sí se han implementado muchos mecanismos que buscan darle un incentivo, bien sea monetario o no monetario. La nueva norma, como bien les mencionaba, que para mí no debe ser lo correcto, pero bueno, esta ya es una postura personal, va a incluir muy seguramente brindar ese tipo de incentivos a los consumidores o a nosotros, a los usuarios, para que se haga una evolución de este tipo de residuos, pero reitero, por la naturaleza de las corporaciones, no se puede recibir ningún tipo de retribución económica o lucro a cambio de los residuos. Ok. ¿Y vas a decir algo, Sebas? ¿O ya podemos pasar a la siguiente persona? No, iba a decir que pues, muchas gracias por la aclaración.
Ok. Gina. Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera es sobre la logística en el momento de la recolección de los residuos. Cuando la persona va a un punto que para disponer de sus residuos, para que lleve sus residuos, sus RAEs a ese punto, en ese punto se le va a hacer la toma de datos para el almacenamiento en una base de datos. Gracias por tu pregunta. Depende del tipo de consumidor. Por ejemplo, si yo soy un ejemplo, yo Jason acá se me dañó el teclado y me acerco al contenedor de Ecocómputo más cercano que está en el centro comercial Santa Fe. Yo llego allá, me acerco a sótano 1 y deposito mi teclado en el contenedor de Ecocómputo, ahí nadie me toma datos. Si acaso quedaré registrado en los videos de seguridad del centro comercial. Pero si yo soy una empresa, una persona jurídica y doy de baja mis equipos de cómputo o entrego mis llantas porque soy una transportadora o mis baterías, en ese caso sí se hace el registro de la información porque se requiere emitir un certificado de gestión integral. De lo contrario, no. Si yo me acerco a cualquier punto, como ustedes han visto, estos contenedores están en los sótanos de los centros comerciales o en los puntos limpios de los mismos y ahí rara vez hay una persona tomando el registro de quién deposita las pilas o los radios o algo así. Ese registro solo es para personas jurídicas. Ok, otra preguntita. Cuando la empresa, de acuerdo a lo que me estás comentando, la empresa es la que sí se le almacena los datos. A esta empresa, no sé, en el momento en el que ella entrega sus residuos, como ya se almacenan los datos de ella, se dispone cómo hacer, cómo se marcan los residuos, es decir, lo digo más porque, como mencionas Europa, en Europa están utilizando la forma de marcar los residuos de tal forma de que sea como en un chip, para que ese chip maneje la base de datos de ese residuo y sea más fácil la disposición. Mi pregunta es si están considerando esto o si lo están haciendo actualmente. Bueno, con respecto a lo del chip, soy sincero, ahí sí no tengo conocimiento porque eso ya es más del área logístico y técnico de cada corporación. Sin embargo, cuando una empresa hace la recolección de los residuos, esto se entrega, cuando hace, perdón, hace la entrega o solicita para que vayan a hacer la recolección de los residuos, estos se entregan inventariados. Entonces, cuando el operador logístico va, por ejemplo, a la Universidad de La Salle a recoger los computadores de las salas de informática porque los van a cambiar todos, el operador logístico y el gestor y nosotros garantizamos la trazabilidad de ese residuo. Entonces, se sabe que si son 20 monitores con el serial, marca tal, con diferentes características de la Universidad de La Salle, esos mismos 20 monitores que recogen son los mismos que llegan a planta, son los mismos 20 que se desensamblan y son los mismos 20 que se certifican que se gestionaron. Ya como tal, si el componente se le hace un seguimiento con un chip o algo así, en este momento lo desconozco y me queda como tarea averiguarlo y transmitiremos entonces la información a través de Kenny. Listo, muchas gracias. Con gusto. Sí, muchachos, al igual yo les quería comentar, pues, que si de pronto llega a surgir alguna duda o inquietud, pues me la hacen saber y yo pues se la haré llegar a Jason. Tal vez no va a ser inmediatamente, ni será posiblemente una semana, posiblemente esperemos a las reuniones que tengamos, pero pues con mucho gusto yo les puedo ayudar en todo lo que necesiten. Sara Daniela. Buenos días, Jason. Buenos días. Jason, tengo una duda. Mira, lo que pasa es que, pues, junto con una compañera que está en la reunión, Natalia Fajardo, vimos un proyecto que se desarrollaba en España que se basaba en la recolección de bolígrafos usados y, pues, una organización en específico se encargaba como de devolverlo a esas empresas como productoras y en este caso era Vic, exactamente. Entonces, pues quería hacerte la pregunta de si, digamos, en Retorno estaría interesado como en abrir esa línea de recolección de bolígrafos y pues a través de la universidad, como empezarlo a liderar.
Gracias por la pregunta. Digamos, en este momento no hay un instrumento normativo que reglamente la recolección específicamente de bolígrafos o algo así, pero como tal, a medida que vayan saliendo y reglamentándose otra corriente de residuos y se constituyan colectivos, estos colectivos pueden ingresar a ser parte de Grupo Retorna, porque pues eso está dentro de los estatutos. Igualmente ustedes podrán observar que existen otros sistemas postconsumo que no están dentro de Grupo Retorna, pero a futuro sí se espera ampliar aún más, por así decirlo, esa oferta de valor para darle a los usuarios o consumidores una respuesta integral. Pero muy seguramente esa iniciativa de bolígrafos, desde mi perspectiva, creería yo que podría estar más alineado con, por así decirlo, la recolección de envases y empaques de plástico, papel, cartón, vidrio y metal que lidera en este momento la ANDI con Visión 3030, pero pues lo que te digo, se tendría que esperar un poco más con respecto al desarrollo normativo en nuestro país, porque pues en este momento también hay muchas iniciativas locales que, por ejemplo, recolectan CDs o que recolectan las colillas o que recolectan muchos otros productos de consumo masivo que aún no están reglamentados en nuestro país. Ah, listo. Muchas gracias, Jason. Con gusto. Bueno, y finalmente tenemos la última, que es la de Eliana. Gracias, Kenny. Sí, yo tenía una pregunta y es con respecto, digamos, de que tú en la presentación mencionaste que para la extracción de materiales de las llantas usadas, los compuestos que más se utilizan para la extracción, por decirlo así, o se aprovechan, es el caucho, los textiles y el acero. Mi pregunta enfocada es que, digamos, no hay otros compuestos, pues en lo que estuve leyendo, como el carbono, que se pueden extraer de las llantas o no han tenido, digamos, como unos gestores que puedan hacer ese proceso. Sí, de hecho, pues hay muchos más procesos de aprovechamiento por parte de las llantas. De hecho, como bien les mencionaba, dependiendo del tipo de gestor, hay algunos que hacen esta trituración mecánica y obtienen este tipo de residuos, pero hay otros, digamos, que hacen pirólisis y pueden obtener otros subproductos. Pero digamos, en ese caso se ampliaría mucho más la información si tú lo requieres, ya cuando se haga, por así decirlo, en un espacio muy similar a este, la presentación, digamos, de la Corporación Rueda Verde. Pero como tal, en este momento la información que nosotros tenemos de manera general es esta porque es, por así decirlo, el proceso de aprovechamiento convencional que se está realizando con las llantas, pero sí se extraen otros subproductos y hay otras iniciativas piloto, como te comentaba. Vale, gracias. Con gusto. Bueno, señorita Laura Sofía, es la última pregunta. Hola, buenos días a todos. Jason, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una pregunta, pues de antemano me disculpo por llegar tarde a la reunión. Sin embargo, pues muy interesada de compartir con Grupo Retorna y saber un poco más de ustedes. Quisiera hacerles una pregunta y es con respecto a los RAEs, a estos residuos. ¿Ustedes tienen algunos convenios con empresas que producen aparatos eléctricos y electrónicos para recuperar esos RAEs? Es decir, si yo en algún momento dejo de usar mi teclado, como decías, se dañó, digamos, algo, puedo volver a reintegrar ese teclado teniendo un convenio con una empresa, digamos, no sé, Asus, otras compañías. No te entendí muy bien, o sea, tú te refieres de, o sea, que, por así decirlo, reacondicionen el teclado o a qué te refieres con reincorporarlo. Exactamente, es decir, si en algún momento mi residuo se dañó o lo dejo de usar, eh, Grupo Retorna tiene algún convenio con empresas que se dediquen a la producción de aparatos eléctricos y electrónicos
y que yo pueda volver a reintegrar ese aparato, sea que esté dañado o que necesita un arreglo, para evitar una nueva producción de aparatos, o sea, nuevos, o sea, usar los que ya están dañados y que las empresas que se especializan en eso puedan usar sus mismos elementos que se han desechado. Bueno, importante lo que tú mencionas. Como tal, la naturaleza de las corporaciones y la gestión de los residuos, eso es lo que busca, que una vez yo deje de utilizar y los entregue a a los gestores licenciados, ellos los desensamblen y esos materiales o componentes se puedan reincorporar en otros procesos productivos. Muchas de las empresas que tú mencionas, estas marcas como por ejemplo Lenovo, Apple, y también grandes superficies, hacen parte como tal de Ecocómputo. Pero quien hace el reacondicionamiento de aquellos equipos, que por ejemplo yo entrego mi portátil que aún sirve, pero ya lo quiero cambiar porque es muy obsoleto y ya no me da la capacidad, si yo hoy lo dejo en un contenedor de Ecocómputo y llega el gestor lo reacondiciona y esos se donan para que otras personas en diferentes fundaciones y ONG, o por ejemplo ahorita en el marco de la pandemia, Ecocómputo donó varios equipos reacondicionados en la donatón de la alcaldía distrital y también de la alcaldía de Medellín. Sin embargo, reitero, ese es el fin último también de la economía circular, que lo que tú dejes de utilizar se pueda desensamblar o como lo conocemos comúnmente, desbaratar para que no se vuelvan a extraer las mismas materias primas, sino que estas partes o componentes se utilicen como materia prima para la elaboración de otro subproducto, como por ejemplo las llantas. Se tritura la llanta, se obtiene el gránulo y pueden hacer canchas sintéticas y no ir a extraer nuevamente el caucho y demás. No sé si con eso di respuesta a tu pregunta. Sí, 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 sí. Solamente pues que, no sé, un ideal tal vez podría ser el hecho de que estas empresas que tú nombras como Lenovo, Panasonic, etcétera, etcétera, pudieran tener dentro de su variedad o su, pues como su línea como recuperación de estos RAEs. Pero No, es que, igualmente, perdón, tranquila, dime. no, continúa. Gracias. O sea, lo que te iba a decir es que muy seguramente ya se está haciendo, o sea, que estas grandes fabricantes ya no necesariamente están comprando, por así decirlo, materias primas vírgenes, sino estas materias primas ya vienen de procesos de recuperación, porque, reitero, ese es el fin último de la economía circular. Y por eso es que la economía circular promueve el ecodiseño y la innovación, de tal manera que como productor o fabricante, desde que yo concibo mi producto, en ese diseño del mismo incluya parámetros de ecodiseño, de tal manera que cuando ese producto llegue al final de su ciclo de vida útil, yo lo pueda desensamblar y con esos componentes volver a hacer el mismo producto o fabricar otro diferente o parecido, como pasa con las baterías. Si yo soy Mac Johnson y Control y fabrico y exporto y distribuyo las baterías, con la misma batería que me entregan ya sin carga, por así decirlo, a través de ese proceso de aprovechamiento yo la trituro, separo sus componentes, fundo el plomo y vuelvo a hacer, hago lingotes de plomo para elaborar nuevas baterías y con el plástico y demás. Entonces de esa manera yo estoy reincorporando a mi proceso productivo residuos, por así decirlo, pero son pues materia prima para la elaboración de otros subproductos. Por eso te digo, muy seguramente ya se está haciendo y ese es el fin y último de economía circular y de todas estas alternativas de crecimiento verde y de negocios sostenibles, o también lo que se conoce como simbiosis industrial. Por ejemplo, que si yo soy una empresa no sé, que fabrica productos de plástico y tengo muchos sobrantes, pues yo le vendo esos sobrantes a otra empresa que los peletiza y puede elaborar otros productos de plástico que yo no puedo utilizar, o por así decirlo. Perfecto, muchísimas gracias.
Con gusto. Bueno, entonces muchísimas gracias, Jason, por haber estado con nosotros el día de hoy. Cualquier duda, como les había comentado, que tengan, yo se la puedo transmitir a Jason. Y no sé si Jason quiere decir algunas palabras de pronto. No, pues nada, ya para finalizar, agradecerles pues a la profesora Beatriz, a Kenny, a los coordinadores del observatorio por la invitación, por el espacio, y como bien decía Kenny, cualquier duda, cualquier inquietud, nosotros estamos atentos a resolverlas. La idea es pues trabajar en equipo y de la mano para que esos productos y esos informes que ustedes pues están realizando lleguen al resultado esperado. Muchísimas gracias por su tiempo y pues quedamos atentos a cualquier pregunta. Claro que sí, muchas gracias, Jason. Entonces, no resta más que despedirnos. Muchas gracias a todos por la asistencia, de verdad. Digamos que se evidencia un compromiso por parte de ustedes y pues gracias al Grupo Retorna por haber aceptado el llamado. Gracias, muchachos. Hasta luego, que estén bien. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Kenny, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchachos.